Buenos días, vamos a empezar el día de hoy con este tema bastante interesante que es el denominado determinantes de la morfología oclusal. En esta clase que había quedado pendiente del periodo pasado va a ser un poco corta y pues posteriormente en este día subiré todos los slides en PDF para que puedan ser descargados y estudiados, ya que el día viernes vamos a un corto virtual acerca de esta clase. Vamos a seguir. Para poder entender los determinantes de la morfología oclusal y haciendo a su vez un breve repaso a las cosas que hemos estado estudiando con anterioridad, hemos de recordar que cada diente en sí desarrolla su anatomía a razón de la función que este diente realiza en la actividad oclusal. Es decir, la altura de las cúspides, el número de cúspides, las fosas palatinas, la inclinación de los dientes anteriores, todo y cada uno de los detalles que anatómicamente un diente tiene no son por capricho, sino que es algo que se denomina anatomía funcional. La función de los dientes, hemos de recordar también, es o abarca desde la masticación hasta la oclusión, los contactos interdentales en máxima intercuspidación y, más importante, la desoclusión, cuando la mandíbula con los dientes en contacto hace movimientos excéntricos protrusivos o laterotrusivos. Hemos de recordar detalles como la guía anterior, misma que al deslizar la mandíbula en un movimiento de protrusión debería ser capaz de desocluir los dientes posteriores al momento de realizar ese movimiento, en lo que se denomina un fenómeno de Christensen positivo o bien una guía anterior competente. La anatomía oclusal va variando conforme pasa el tiempo, ya que los dientes se ven constantemente sometidos a fuerzas y desgastes que obligan a que estos pues vayan perdiendo sus características originales. Pero estos dientes, en cuanto a su anatomía, en sus cúspides, en sus crestas marginales, todas estas facetas de desgaste muchas veces son facetas de desgaste adaptativas. Lo importante es saber reconocer cuando estas facetas de desgaste son adaptativas o bien cuando obedecen a algún tipo de patología, algún tipo de patología tipo atrición relacionada al bruxismo. Recordemos que en la morfología oclusal de un molar propiamente tal, tenemos cúspides, tenemos rodetes o crestas marginales y esto nos determina la altura cuspidia. También tenemos fosas como la fosa central, fosas secundarias, los surcos principales o los surcos suplementarios o secundarios. Por lo tanto,
Todos estos temas propios de anatomía dental ayudaría mucho recordar siempre y tener en mente cuál es la anatomía oclusal, cuál es la anatomía de las tablas oclusales de cada uno de los molares, tanto superiores como inferiores, ya que la anatomía de estos se corresponde una con la otra. Entonces, vamos a comprenderlo de esta forma. Hay morfología anatómica y esta morfología anatómica de las piezas posteriores se puede entender en dos sentidos principales: anatomía vertical y anatomía horizontal. ¿A qué corresponde la anatomía vertical? Corresponde a las alturas cuspidias, a la profundidad de las fosas. Todos estos detalles de alturas cuspidias, profundidades fosas, etcétera, todo lo que les estoy contando, pues la tarea es recrear con exactitud esta anatomía en lo que se denomina un encerado natológico o un encerado de alta exactitud, el cual permitirá eventualmente al laboratorista tener una proyección de cuál es la anatomía final que se le va a dejar a las prótesis que en determinado momento se van a construir, para que estas prótesis sean de alta exactitud con respecto a los conceptos natológicos y oclusales que ya hemos visto en clases anteriores. En un caso clínico bastante interesante que se me ocurrió poderles incluir aquí para comprender mejor las cosas, pues vemos que el diseño anatómico de las piezas protésicas es bastante importante desde el punto de vista del laboratorio, ya que el laboratorio no crear o fabricar dientes al azar, sino que esos dientes pues deben tener unas dimensiones específicas que se corresponden a la anatomía original o ideal de los dientes. Hoy día tenemos muchos recursos digitales que facilitan, pero la odontología tradicional pues fabricaba la anatomía cuspidia de sus prótesis, de sus dientes protésicos, respecto a encerados diagnósticos que se convertían a la vez en encerados funcionales. Y eso es como se desarrolla la odontología en el ahora pues prácticamente el 70% de la práctica clínica diaria, porque no todos los odontólogos tienen acceso a los recursos digitales. Sin embargo, los recursos digitales han facilitado mucho el del laboratorista, porque por medio de estos recursos digitales se pueden escanear los articuladores, pasar este caso a un diseño digital, a un encerado digital que posteriormente se prueba en boca, y una vez actuado en boca con las dimensiones específicas que deben tener los dientes, tanto en contactos como en anatomía, y todo diseñado digitalmente, pues se construyen ya las prótesis correspondientes en coronas, carillas, incrustaciones y todo aquello que me sirve para poder devolver o rehabilitar una sonrisa. Pero todos estos recursos digitales no fueran tan útiles si no se tienen las bases de los conceptos natológicos que nos ayudan a poderle dar o diseñar una sonrisa anatómicamente funcional, oclusalmente dinámica,
Entonces, tenemos componentes verticales de los determinantes oclusales y componentes anatómicos horizontales. Los determinantes de la morfología oclusal verticales son los que influyen en la altura de las cúspides y la profundidad de las fosas. Los determinantes de la morfología oclusal horizontales son las relaciones que influyen en la dirección de las crestas o los surcos de las tablas oclusales, surco central, surco accesorio, altura de las cúspides, dirección de los surcos o las fosas. Es importante entender que en la tabla oclusal de un molar siempre vamos a encontrar tres tipos de surcos. Hay un surco que recorre la fosa central de las tablas oclusales y ese surco se llama surco protrusivo. Y luego tenemos surcos denominados de laterotrusión o de trabajo, o surcos denominados de mediotrusión o de balance, y que estos cambian según la dirección en la que se esté moviendo la mandíbula. Recordemos que hay una diferenciación entre lado de trabajo y lado de balance, en el cual el lado de trabajo corresponde al lado en el cual el cóndilo rota en un movimiento de lateralidad, mientras que el lado de balance corresponde al lado en el cual el cóndilo se traslada en ese mismo movimiento de lateralidad. Recordándoles, si por ejemplo la mandíbula hace un movimiento hacia la izquierda, el cóndilo izquierdo rota y el derecho se traslada. Si la mandíbula hace un movimiento a la derecha, el cóndilo derecho rota y el lado izquierdo se traslada. El lado rotante es lado de trabajo y el lado que se traslada, o más bien cóndilo orbitante, es el denominado lado de balance. Y entonces así la anatomía oclusal en cuanto a sus surcos van a determinar que hay surcos en las tablas oclusales que permiten el escape de las cúspides cuando éstas se encuentran en máxima intercuspidación, ya sea si la mandíbula se mueve a la derecha o a la izquierda. Así va a determinarse cuál es el surco de laterotrusión o surco de mediotrusión. Es decir, se les reconoce como surco de trabajo, surco de no trabajo y surco de protrusión, respectivamente, tanto en los molares maxilares como en los molares mandibulares. Pero vamos a ir desglosando uno por uno de forma rápida los determinantes de la morfología oclusal. Hay determinantes anatómicos verticales, como ya se los había mencionado, y determinantes anatómicos horizontales. En los determinantes anatómicos verticales tenemos la guía condilia sagital, la guía anterior, el plano de oclusión, la curva de Spee y el movimiento de traslación lateral o movimiento de Bennett. En los determinantes anatómicos horizontales tenemos la distancia al cóndilo de rotación, la distancia al plano medio sagital, los movimientos de traslación lateral o movimiento de Bennett, que este mismo determinante se repite, como lo habíamos mencionado arriba,
y la distancia intercondil. En personas sanas, la anatomía oclusal está en relación armónica con los movimientos, con los factores que controlan los movimientos mandibulares. Hay factores de control y estos van a ser como aquellos que van a monitorear el movimiento y que a fin de cuentas influyen también en los determinantes tanto verticales como los determinantes horizontales. Estos factores de control son, en cuanto a posteriores, las articulaciones temporomandibulares y en cuanto a anteriores, la guía anterior. Es decir, entiéndase de esta forma, mientras más cerca se encuentre un diente de uno de estos dos factores, más influencia va a tener ese factor en la anatomía de ese diente. Entiéndase así de nuevo. Si un molar específico se encuentra más cerca de las articulaciones temporomandibulares, en este caso las terceras molares, la influencia que las articulaciones temporomandibulares tienen sobre esas terceras molares para definir su anatomía es mayor que la influencia que pueda tener la guía anterior. Y ahora pensemos en la 1-4, en la 2-4, en la 3-4, en la 4-4, la primer premolar. La anatomía del primer premolar ha sido influenciada de mayor forma por la guía anterior que por las articulaciones debido a la cercanía que la primer premolar tiene con la guía anterior. Hablando ya específicamente de cada uno de los determinantes de la morfología oclusal, en el primer determinante denominado guía condilla sagital, debemos recordar cuál es la relación que el cóndilo tiene respecto de la eminencia articular. En el concepto clásico anatómico de relación céntrica, se habla que el cóndilo está en su posición más superior, anterior y media en la cavidad glenoidea, enfrentado a la vertiente posterior de la eminencia articular. Es de entenderse entonces que esta eminencia articular tiene diferentes grados de inclinación. No en todas las personas la altura o inclinación de la eminencia articular va a ser igual. Es decir, como dice la diapositiva, a mayor inclinación de la guía condilla sagital, hay una mayor altura cuspidia. ¿Por qué? Porque la guía condilla sagital, en cuanto a su inclinación, está determinando qué tan inclinadas deben ser las cúspides respecto de esta misma guía condilla sagital. Nosotros tenemos que recordar que las cúspides no pueden ser completamente planas y tampoco pueden ser demasiado puntiagudas. Si las cúspides fueran completamente planas, nosotros no tendríamos una anatomía funcional. En vez de tener tablas oclusales anatómicas y los conceptos de tripodización, contactos ABC, stopper, equalizer, tendríamos prácticamente dos superficies planas, como dos tablas, que trituran la comida
y eso al final resultaría en algún tipo de fatiga muscular. Pero, ¿qué pasaría al contrario si las cúspides de los molares fueran demasiado puntiagudas? Se provocaría un atrapamiento también de las mismas cúspides entre sí y la máxima intercuspidación sería muy difícil de liberar y la persona también terminaría con algún tipo de fatiga o algún tipo de repercusión en la ATM. Por lo tanto, la altura de las cúspides debe ser lo suficiente como para permitir el escape de ellas cuando los dientes superiores y los inferiores se encuentran en máxima intercuspidación. Si la persona va a hacer un movimiento de lateralidad a la derecha, o sea, laterotrusión derecha, y la persona tiene la suerte de tener un esquema de desoclusión guía canina puro, esa guía canina va a poder desocluir los dientes posteriores. Imaginemos si la altura de las cúspides fuera tan alta como las mismas eminencias cupidias del canino, esa guía canina no podría ser capaz de desocluir las piezas molares porque las mismas piezas molares, al ser muy altas, serían solamente interferencias. Entonces, anatómicamente, ya nuestra misma naturaleza ha permitido que nosotros desarrollemos diferentes alturas cúspidias y esto es determinado por estos, valga la redundancia, determinantes verticales de los que estamos hablando, para permitir el adecuado escape de las cúspides al momento de hacer movimientos laterales o excéntricos correspondiente al overbite. Si nosotros tuviéramos un overbite como en la figura A de unos 2 milímetros confrontado a un overbite profundo, demasiado profundo, de más de 4, el grado de movimiento mandibular en protrusión va a ser mayor en la figura B que en la figura A, porque va a tener que desocluir más debido a la profundidad de la mordida. Eso da la oportunidad a que la altura de las pies también sea mayor. En cambio, si la persona tiene un overbite poco profundo, idealmente la altura de las cúspides debe ser menor, ya que el grado de movimiento o libertad mandibular al hacer protrusión va a ser menor. No tendría sentido en la figura A tener alturas cúspides muy altas. ¿Por qué? Porque provocaría interferencias al momento de hacer protrusión. El overjet o el sobrepase horizontal, su fórmula dice lo siguiente: a mayor overjet, las cúspides más planas, lo cual también tiene mucho sentido. Porque imagínense ustedes, tenemos una persona cuyo overjet sea de 2 milímetros, confrontado a una persona como en la figura B, cuyos dientes ni siquiera están en contacto en máxima intercuspidación y deberá tener un overjet de 5. Para poder tocar las puntas de los incisivos superiores con los incisivos inferiores, el grado de movimiento mandibular va a ser mayor. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal va a ser mayor y no tendría sentido tener cúspides altas porque cada una iría chocando con la otra en ese movimiento horizontal. Hay una relación también en cuanto a la armonía que debe haber
respecto de la guía condilia sagital de la guía anterior, o más bien con la guía anterior. La guía condilia sagital, según los conceptos natológicos para que haya armonía oclusal, debería de corresponderse con la guía anterior, o como aparece en la figura, con la guía incisiva, entiéndase esto como guía anterior, y discrepar de esta en no más de 5 grados. Es decir, si mi guía condilia sagital está inclinada a 45 grados, la guía incisiva o guía anterior debería estar inclinada a los sumos 50 para poder obtener conceptos natológicos de oclusión orgánica o más bien oclusión. Ya hemos hablado que no todas las personas tienen la oclusión ideal. Si nosotros citamos estos ejemplos y lo llevamos a un articulador semiajustable parecido al articulador BioArt A7 Plus que todos tienen ya y que pronto espero podamos empezar a utilizar, vamos a ver que el articulador está compuesto con unas cajas que en la figura ustedes pueden ver esas cajas a la par de un número que dice 40. Esas cajas se denominan cajas condilias. La función de las cajas condilias es simular la guía condilia sagital. Esa simulación de la guía condilia sagital va a tener relación directa con la guía incisiva que el laboratorista fabrique al momento de hacer su prótesis en respecto a los dientes anteriores. Lo ideal, hemos dicho, que la guía incisiva o guía anterior no debería discrepar más de 5 grados respecto de la inclinación de la guía condilia sagital. Pero la historia es distinta muchas veces porque los grados de discrepancia entre la guía anterior con la guía condilia sagital es alrededor de los 5 grados. En todo caso, estos mecanismos de desoclusión serán estudiados a mayor detalle al momento de hacer el montaje en el articulador. Se sigue hablando de los movimientos, de los determinantes verticales. Otro determinante vertical es el plano de oclusión, el cual hemos dicho que el plano de oclusión es un área de oclusión, una línea imaginaria que recorre todos los bordes incisales y todas las alturas de las cúspides de un lado hacia el otro, que unidas cada una de estas líneas con cada uno de sus respectivos puntos conforman un área de contacto, y esa área de contacto se establece al momento de estar en máxima intercuspidación. La fórmula dice lo siguiente: a mayor paralelismo del plano oclusal con respecto a la guía condilia sagital, más planas serán las cúspides. Se puede ver la figura A confrontada con la figura B, en donde en A el paralelismo que existe entre la inclinación del plano oclusal con la guía condilia sagital es mayor. Ese paralelismo, o más bien esa tendencia de ambos determinantes a ser más planos, me van a ayudar a que la altura de las cúspides por ende sea más plana. Si la discrepancia entre la guía condilia sagital respecto del plano es muy alta,
las cúspides también van a ser altas. La curva de Spee, otro determinante importante. Hay planos oclusales cuya curva de Spee es ANA y otros planos oclusales cuya curva de Spee es más corta. La fórmula dice lo siguiente: en cuanto más plana es la curva, las cúspides pueden ser más altas. Pero si la curva es más pronunciada o más corta, las cúspides son más planas. Perdón, lo había redactado, lo había leído. Cuando más plana es la curva, las cúspides pueden ser más altas, y cuando más pronunciada es la curva, las cúspides deben ser más planas. Esto en vista de favorecer la desoclusión. Imaginémonos en el caso B, curva cerrada, y si las cúspides fueran muy altas, provocaríamos un atrapamiento cuspidio más grande todavía y por ende mayor esfuerzo mandibular para escapar de esa llave cuspidia. El movimiento de Bennett. El movimiento de Bennett se explica de la siguiente forma. Hay un cóndilo rotante, y ese cóndilo es el cóndilo de trabajo, y hay un cóndilo que se traslada, y ese es el cóndilo de balance. Cuando hablamos de cóndilo rotante, es fácil imaginar que el cóndilo es una esfera y por lo tanto la rotación es pura. Pero esta rotación no es pura. Esta rotación sucede en un área, no en un punto específico. Esa área, que puede abarcar tanto un movimiento de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante o de mesial a distal en el cóndilo de rotación, es lo que se denomina movimiento de Bennett. Según la diapositiva, esto se puede explicar de la siguiente forma. En el contexto de los movimientos de traslación lateral de la mandíbula, se da un desplazamiento en masa de esta hacia el lado de trabajo, concretamente observándose a nivel del cóndilo de trabajo, es decir, el cóndilo que rota, en su cavidad helenoidea un pequeño movimiento de traslación adentro de su mismo eje de rotación. Ese pequeño movimiento se le denomina movimiento ejemplificado de otra forma. Tenemos en esta figura una especie de diagrama, ¿cómo mencionarlo? Sí, una especie de simulación de la mandíbula, en donde se establece cuál es el cóndilo de balance, cuál es el cóndilo de trabajo. Si nosotros estamos viendo la mandíbula de frente, el cóndilo de balance viene a ser el cóndilo derecho y el cóndilo de trabajo viene a ser el cóndilo izquierdo. Si la mandíbula se mueve hacia la izquierda, es lógico pensar que el cóndilo de trabajo rota y el cóndilo de balance se traslada. Pensar que esa rotación y pensar que el cóndilo es una esfera perfecta y que la rotación es pura
Eso es falso. La rotación existe, pero la rotación no es en un punto específico y la rotación no es pura. La rotación es un área, y como lo había explicado en la diapositiva anterior, esa área en la que rota el cóndilo de trabajo se le denomina movimiento. De otra forma, vemos, por ejemplo, la mandíbula desde un plano coronal, en donde tenemos un cóndilo derecho y un cóndilo izquierdo. El cóndilo derecho, en este caso, va a convertirse en el cóndilo de trabajo y el cóndilo izquierdo es el cóndilo de balance. Por lo tanto, para que el movimiento se dé hacia la derecha, el cóndilo de trabajo debe rotar y el cóndilo izquierdo se debe trasladar. Pero como nos lo determina esta figura, se puede observar cómo hay una discrepancia de movimiento al momento que el cóndilo derecho rota. La discrepancia de movimiento es lo que se mide y se denomina movimiento de Bennett, mientras que el ángulo que el cóndilo izquierdo dibuja se le llama ángulo de Bennett. En la figura B de las dos figuras que están arriba, se observa otro ejemplo de un movimiento de rotación hacia la izquierda, a donde el cóndilo izquierdo es el cóndilo de trabajo y el cóndilo derecho es el cóndilo de balance. El cóndilo de trabajo rota hacia el movimiento de Bennett, mientras que el ángulo de traslación que el cóndilo de balance dibuja, a ese ángulo se le denomina ángulo de Bennett. Es más fácil aclararlo de esta forma. Movimiento de Bennett, dos puntos o igual a cóndilo de trabajo, ángulo de Bennett igual a cóndilo de balance. Se dice que este movimiento de Bennett o esta área en la cual rota el cóndilo es un área de 60 grados. Y ese movimiento o esa área por medio de la cual rota está determinada también por la anatomía propia de la cavidad adenoidea y también por una porción horizontal del ligamento temporomandibular. Es decir, estas dos estructuras anatómicas que les he mencionado son las que me van a determinar qué tanto se va a mover el cóndilo al momento de rotar. Y ese qué tanto, o esa área que corresponde al movimiento de Bennett, siempre va a hacerse en un área pequeña, describiendo un ángulo de 60 grados. Si nosotros equiparamos esto o esta exactitud en un articulador semiajustable, es virtualmente imposible poder trasladar un movimiento de Bennett exacto a una caja condilia metálica en la mayoría de los articuladores que su forma es cuadrada, cuando nosotros sabemos que la cavidad adenoidea no es cuadrada. Pero sin embargo, el articulador semiajustable, al momento de hacer movimientos a la derecha o a la izquierda, es capaz de aproximarse o es capaz de simular con cierto grado
la inclinación del movimiento de Bennett. ¿Por qué a final de cuentas es importante el movimiento de Bennett? Porque la fórmula dice lo siguiente: a mayor movimiento de Bennett, las cúspides son más bajas. Y ese movimiento de Bennett se va a medir en el articulador al momento de programar las cajas condilias metálicas como aparece en la fotografía. Hablamos de tres características del movimiento de Bennett. El movimiento de Bennett se da en magnitud, en dirección y en momento. A veces la magnitud puede ser menor de 60 grados. A veces la dirección puede ser con una proyección más vertical o con una proyección más horizontal. O puede aparecer desde el momento en que empieza a rotar el cóndilo o al final de la rotación del cóndilo. Y cada una de estas características puede ser medida con exactitud en un tipo de articulador que se llama totalmente ajustable. Y ese articulador totalmente ajustable es aquel articulador que permite desarrollar rehabilitaciones de alta exactitud, por lo tanto, oclusión orgánica. En cuanto a los determinantes horizontales de la morfología oclusal, hay un determinante denominado la distancia de la pieza dentaria respecto del cóndilo de trabajo o cóndilo que rota. La fórmula dice lo siguiente: a mayor distancia de la pieza dentaria respecto del cóndilo de trabajo, mayor distancia va a haber entre los surcos de media otrusión y látero otrusión. Si, por ejemplo, la distancia del diente respecto al cóndilo de trabajo es menor, por lo tanto, el ángulo que describe el surco medio otrusivo respecto del látero otrusivo va a ser también menor. La distancia al plano medio sagital. Si nosotros trazamos una línea, que es la famosa línea media, a nivel del centro del maxilar o de la mandíbula, esa línea media va a ser el famoso plano medio sagital. La fórmula reza lo siguiente: mientras el diente se encuentre más lejos de la línea media, los ángulos látero-otrusivos y medio-otrusivos van a ser mayores. Si el diente se acerca, los ángulos van a ser menores. Eso se puede ver en el esquema, en donde existe el surco B y el surco A. Mientras más alejamos el diente, ese ángulo descrito entre B y A se suele al más respecto a este determinante de la morfología oclusal. Y una vez más aparece el movimiento de Bennett como un determinante anatómico.
anteriormente habíamos estado hablando de cómo el movimiento de Bennett interfiere en la altura de las cúspides. Pues resulta ahora que el movimiento de Bennett también interfiere en qué tan abiertos están los ángulos de los surcos laterotrusivos respecto del surco mediotrusivo, es decir, del surco de trabajo respecto del surco de balance. Y la fórmula lo explica de la siguiente forma. Si el movimiento lateral de Bennett nosotros lo logramos registrar y es un movimiento amplio, los ángulos en los que se abren los surcos van a ser también grandes. Si el movimiento de Bennett que se logra registrar en un movimiento pequeño, esos surcos van a ser más cerrados. En el esquema lo podemos ver de la siguiente forma. Tenemos A1 y B1 y tenemos A2 y B2. Si A1 y B1 se corresponden con un movimiento lateral de Bennett corto, entonces A1 y B1 describen un ángulo corto. Si A2 con B2 se corresponden a un movimiento de Bennett amplio, por ese motivo en la figura A2 y B2 describen un ángulo más abierto. La distancia intercondilia también es otro determinante anatómico. Y la fórmula reza lo siguiente. A mayor distancia intercondilia, o sea, mientras más separados estén los cóndilos, va a haber ángulo más abierto respecto del surco de laterotrusión de mediotrusión. Se entiende igual que la figura que vimos recién, en donde A1 y B1 tienen un ángulo más cerrado, A2 y B2 describen un ángulo más grande. En este caso se trata de ejemplificar esto respecto de qué tan separados estén los cóndilos. Si los cóndilos están más juntitos, por lo tanto el ángulo va a ser más cerrado. Si los cóndilos están más separados, personas grandes, personas de mandíbulas anchas, esos ángulos pueden ser más abiertos. Y bueno, hasta acá con los determinantes de la morfología oclusal. Es un tema que hay que reconocer que es un poco árido, un poco difícil de entender, pero que en la medida en la que se vaya desarrollando la práctica con los articuladores, se va comprendiendo mejor la influencia que tienen estos determinantes en cuanto al diseño o preparación que se le dé a los dientes protésicos que se van a fabricar en un laboratorio odontológico. Gracias por su atención. Quedo en disposición de ayudarles en lo que se pueda respecto a las dudas que puedan surgir de esta clase. Y de momento eso es todo.